Hola, soy Elisa Rivas y junto a mis compañeros expondremos el tema cómo afecta la violencia intrafamiliar en el rendimiento académico de los niños, niñas y adolescentes. Para empezar, definiremos qué es la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar hace referencia a cualquier tipo de agresión en contra de otro miembro de una misma familia. Normalmente las agresiones se dan por los miembros que son cabezas de familia. Podría decirse que normalmente se dan por los padres, pero no solamente los hombres son los que generan violencia en contra de los otros miembros, sino que a veces también las madres son las que generan violencia en contra de sus hijos. Es como existe una jerarquía de poderes en ese sentido. El padre genera violencia en contra de la madre y la madre así sucesivamente con los hijos. Los elementos que propician a la violencia intrafamiliar son el dominio masculino sobre el femenino, los modelos autoritarios de crianza, entre otros factores. El dominio que ejerce el hombre sobre la mujer se ha dado desde hace muchos años atrás. Siempre se ha dicho que el hombre es la cabeza de la casa, y siempre la mujer es la que obedece lo que siempre se le dice. Y en el factor de los modelos autoritarios de la crianza y la educación, como se sabe que siempre los padres han educado al hijo que él es el que lleva el poder, y a la mujer siempre la educan como la que tiene que obedecer lo que se le dice. Que él siempre sea el que tiene el poder en el hogar. Siempre esas son las cosas que los padres le inculcan a los hijos, y en el caso de las niñas siempre les dicen que ellas tienen que ser las que obedezcan, las que tienen que hacer lo que se les dice, y eso genera problemas a largo plazo, porque por ejemplo, si una persona fue inculcada si en su familia había actos de violencia y esa persona veía violencia ahí en su casa, pues esa persona llevará eso que se le inculcó o lo que él vivió cuando era un niño, llevará siempre ese problema hasta que se convierta en un adulto. Y él pondrá en práctica eso de la violencia, lo que él vivió, lo pondrá en práctica cuando ya sea un adulto. Lo pondrá en práctica con su familia, ya que él fue víctima de violencia. Y entre los otros factores que se encuentran los elementos que propician la violencia son el alcoholismo, la drogadicción, problemas económicos, ya que cuando una persona tiene problemas de alcoholismo o drogadicción, siempre está en un descontrol de sí mismo, y entonces cualquier cosa le genera molestias, entonces se desquita con los miembros de la familia. Entonces estos son elementos que generan violencia, ya que por ejemplo cuando una persona no tiene un nivel de educación bastante elevado, o no puede suplementar lo que se necesita en un hogar, cae en algunos vicios o cualquier tipo de otras cosas que pueden generar cualquier tipo de problemas en eso. Entonces él busca una solución que él encuentra viable, en el sentido que esa persona quiere desahogarse y quiere generar dominio sobre los demás, ya que se siente incapaz de realizar esa cosa, incapaz de llevar. Entonces esos son factores que afectan o que son los que generan los tipos de violencia muchas veces, ya que las personas que beben tienden a ser muy violentos. Entonces esto le genera inseguridades a ellos. En fin, el alcoholismo, la drogadicción, la falta de empleo son factores que generan la violencia intrafamiliar. Y las evidencias que presentan las personas que reciben la violencia son la baja autoestima, el aislamiento, miedo e inseguridad, ya que sabemos que cada vez que una persona es agredida presenta problemas. Por ejemplo, la baja autoestima, ya que esa persona no se siente capaz de poder sobrellevar esta dificultad. La inseguridad se genera o se realiza una persona insegura, ya que no siente la potestad de poder decidir por sí misma, sino que siempre está a lo que el agresor le dice. Esa persona siempre está ahí cumpliendo lo que el agresor dice.
la inseguridad, la depresión. La depresión muchas veces conlleva factores como el suicidio, ya que las personas se sienten muy mal y no encuentran una solución para estos problemas, ya que ellos creen que tal vez solamente a ellos les sucede esto, o muchas veces ellos no buscan ayuda porque tienen miedo a que el agresor los vaya a lastimar, o no sienten la potestad de ellos mismos poder decidir por ellos, ya que el agresor normalmente intimida a esas personas. La violencia intrafamiliar se aprende en casa. Como mencionado anteriormente, la violencia es algo que si se da en una familia y hay hijos, esos niños crecerán con ese conocimiento o con ese trastorno que ellos tenían desde hace tiempo, porque su padre o su madre los maltrataba. Existen tipos de maltratos, pero hablaré sobre el maltrato intrafamiliar activo y el maltrato intrafamiliar pasivo. El maltrato intrafamiliar activo hace referencia al maltrato físico, psicológico, abuso sexual infantil. El físico es cuando la persona que agrede a la víctima presenta, puede ser golpes, moretones, e incluso pueden ocasionarles la muerte a las víctimas, y eso sería una violencia física. La violencia psicológica sería la que un padre, por ejemplo, o una madre lastime psicológicamente pueden ser a sus abuelos, no necesariamente pueden ser a sus hijos. Y es cuando los padres le dicen a sus hijos que no sirven para nada, que son tontos. Luego de que mi compañera Noelia les hablara un poco acerca de la violencia intrafamiliar, yo les hablaré acerca del rendimiento académico. El rendimiento académico, primero debemos desglosar qué es el rendimiento, sabiendo el rendimiento que es definido como la relación que existe entre el esfuerzo y la adquisición de un provecho o un producto. Si esto lo ponemos en relación a la educación o el contexto de la educación, mejor dicho, es una medida de las capacidades correspondientes o indicativas que se manifiestan de forma estimativa lo que la persona ha aprendido como consecuencia del proceso de instrucción o formación. Ahora bien, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno o el estudiante. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una tabla imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el aula, que prácticamente esto constituye el objetivo central de la educación. ¿Cómo se mide el rendimiento académico? Existen por lo menos dos tipos de pruebas de rendimiento, las cuales se diseñan con la intención de medir los conocimientos y capacidades desarrolladas en un campo en particular. Las primeras son las estandarizadas, las cuales son construidas por editores de prueba y se destinan al uso de una gran variedad de escuelas. Su contenido es muy amplio y se construyen, por lo común, mediante la consulta de libros de textos muy utilizados y pidiendo la opinión de expertos en planes de estudio. Por otra parte, tenemos las escolares, las cuales son construidas por los maestros de cada materia o de grupo escolar, o por un comité de maestros de la misma escuela, por ponerlo así, ¿verdad? Es el contenido, mejor dicho, de estas pruebas de rendimiento escolares están más centrados en un plan de estudios particular de dicha escuela, o tal vez de esta materia, si lo ha implementado un maestro en específico de una materia. Prácticamente el rendimiento académico generalmente se puede medir a través de calificaciones escolares o en términos de bien y mal. Para hablar acerca de cómo se mide el rendimiento escolar, hablaremos acerca de el bajo rendimiento escolar, y podemos poner su definición como ejemplo de aquel niño o niña que no alcanza el nivel de aprendizaje del grupo sin presentar ningún problema orgánico, es decir, que cuenta con todas las capacidades, pero es afectado en cuanto a la estimulación de su inteligencia, o bien por problemas emocionales que pueden prácticamente derivar del ámbito familiar, de su entorno social o escolar, que lógicamente afectan grandemente su desarrollo académico.
Ahora bien, el bajo rendimiento escolar hace referencia a las bajas calificaciones que tienen los niños, niñas, en este caso también adolescentes. Esta situación debido a que en la mayoría de los casos a factores externos que conducen a los estudiantes a un aprovechamiento por debajo de su potencial normal. ¿Qué factores se relacionan con el bajo rendimiento escolar? Los principales factores que inciden en el bajo rendimiento académico son: 1. Las familias de los niños a veces que son desestructuradas, son desorganizadas e inestables. Prácticamente no hay un control familiar al niño ni un interés de su familia para que el niño rinda en la escuela de una mejor manera. Otro factor podría ser el deterioro de las condiciones económicas, ya que esto hace que los padres decidan no enviar al niño o niña a la escuela. Un factor muy considerable, sin embargo poco apreciado, es el bajo nivel educativo de los padres. En muchas ocasiones el nivel de estudio de los padres influye sobre la percepción que tiene el hijo de la importancia de sus padres conceden a sus estudios. Hay ciertos factores que afectan el rendimiento académico. En primer lugar tenemos el factor biológico. El factor biológico comprende varios aspectos tales como la estatura, contextura, el peso, el color de piel, que sabemos que muchas veces hoy en la actualidad se sufre de racismo a nivel mundial. A veces una discapacidad acerca de la vista, la visión, el oído. Prácticamente factores biológicos hay muchos, pero estos son como los más importantes. Sin embargo, el mantener unas buenas condiciones del organismo es la base para que el alumno preste interés y esté en condiciones que le permitan asimilar fácilmente la enseñanza del maestro. Otro factor es el factor psicológico. El organismo de todo ser humano en su desarrollo presenta una relación armónica mental y física. Por lo tanto, el niño que crece físicamente en buenas condiciones tiene más probabilidad de tener una función psíquica normal. Finalizando un poco el tema acerca del rendimiento académico, ahora vamos a hablar acerca de los tipos de rendimiento académico. El primer tipo de rendimiento académico es el individual, según Figueroa, el cual es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes y aspiraciones, lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. El segundo tipo de rendimiento académico, según Figueroa, es el social. Figueroa prácticamente indica que la institución educativa, al influir sobre un individuo, no se limita a este, sino que a través del mismo ejerce influencia en la sociedad en la que se desarrolla. Ahora que mis compañeros han abordado de manera general los temas la violencia intrafamiliar y el rendimiento académico por separado, podemos concebir a la familia desde un punto de vista sistemático, en donde la alteración de uno de los elementos del sistema altera indefectiblemente a todo el sistema en sí. Y el rendimiento académico es un constructo multicondicionado y multidimensional. Entonces la familia ejerce una gran influencia sobre el hijo durante toda su vida escolar. En consecuencia, los padres pueden ser facilitadores o obstaculizadores del rendimiento escolar de los hijos. La violencia intrafamiliar es en muchos casos la responsable de la intolerancia y el bajo rendimiento escolar. Por esto es necesario la comprensión de estas alteraciones y el desarrollo de una alta competencia emocional en los integrantes de la comunidad educativa. Vale decir que tanto docentes como alumnos y padres de familia aprendan a reconocer los factores que afectan a los menores en su rendimiento y poder controlarlos de modo que favorezcan la elevación del rendimiento y la convivencia satisfactoria en cualquier institución escolar. Como consecuencia de este problema, hay áreas que son afectadas en el desarrollo infantil, las cuales se evidencian dentro del aula escolar y por ende influyen en el proceso cognitivo y emocional del niño. A continuación se presentan las áreas en las que se dan dificultades por dicho factor. El área cognitiva. Los niños presentan dificultades en el desarrollo cognitivo, se muestran más impulsivos, menos creativos, más distraídos y su persistencia en las tareas del aprendizaje es menor. Sus habilidades de resolución de problemas son menores y hay déficit de atención que comprende el rendimiento en las tareas académicas. Se ha observado que el abuso puede tener un efecto coartador de muchos aspectos de la conducta interpersonal del niño.
lo que explicaría la lenta adquisición de habilidades cognitivas y sociales. Esto es atribuido a la escasa estimulación brindada en el hogar, así como a la mayor preocupación de los padres por lograr obediencia en el niño antes que favorecer sus inquietudes exploratorias. Se considera que el aprendizaje del niño en cuanto al rendimiento académico, ya sea en lectura, cálculo, expresión escrita, es sustancialmente inferior al esperado por edad, escolarización y nivel de inteligencia. Los problemas de aprendizaje interfieren significativamente en el rendimiento o las actividades de la vida cotidiana. De aquí que relacionan como efecto el maltrato en la vida escolar del niño o niña en un proceso de adquisición de conocimientos. Además, los niños manifiestan una incapacidad en el aprendizaje, observándose desinterés, deficiencia en la atención y concentración, dificultades para evocar y recuperar la información aprendida, afectando el rendimiento global, lo que provocaría una lentitud para aprender. Los niños con bajo rendimiento tienen dificultad para procesar la información escolar y para seguir el ritmo de aprendizaje del resto de sus compañeros, y esto acompañado de una baja autoestima e incompatibilidad entre sus habilidades psicolingüísticas y el lenguaje utilizado por el profesor. Los niños también se ven afectados en el área social. Los niños que sufren violencia intrafamiliar expresan emociones negativas y no saben animarse unos a otros a vencer las dificultades que se presentan en una tarea. Y a una edad más avanzada manifiestan su situación a través de dibujos o le cuentan a su maestra o a cualquiera que ellos sientan que los pueden oír con cariño. Los niños maltratados físicamente se caracterizan por su conducta agresiva, desobediencia y comportamiento antisocial. Los niños maltratados sienten temor de no gustarle a los demás, sufren la sensación de que sus compañeros se ríen de ellos y se muestran aprensivos frente a actividades que otros alumnos realizan con entusiasmo. Además, tienen una pobre autoestima, creen que el maltrato es merecido, tienen sentimientos de culpa y con frecuencia tratan de ocultar el hecho de los malos tratos. Se culpan a sí mismos del maltrato que reciben y se sienten como una mala persona. Muestran excesiva sensibilidad y temores, incluyendo temor a la escuela, vergüenza, timidez, sensaciones importantes de inseguridad, un miedo exagerado y constante de actuar de modo humillante o desconcertante en situaciones o actividades sociales. El real fracaso del niño maltratado se observa en la exploración e incorporación de su entorno social. Puede resultarle extremadamente difícil desarrollar un modelo de relación basado en la igualdad y la confianza, cuando las experiencias formativas de la infancia se han caracterizado por la explotación, la sumisión y la violencia de la confianza. Es posible observar en estos niños conductas antisociales. En el área del lenguaje, otra área afectada, algunos investigadores consideran que el habla de los niños maltratados entre 8 y 10 años se caracteriza por la pobreza de contenido y la dificultad para expresar conceptos abstractos. Así también existe relación entre problemas en el apego temprano, los malos tratos y déficits en el desarrollo del mensaje. Los niños entre 8 y 12 años de edad presentan miedos sociales, los cuales están relacionados con situaciones en las que hay que leer o hablar en voz alta, hablar con personas que representan autoridad, así como también relacionarse con sus pares. Otra área afectada que converge en el rendimiento académico es el área física. Dentro de este problema se evidencian síntomas que demuestran cómo el maltrato infantil afecta el desarrollo físico e intelectual del niño, los cuales ocasionan diferentes grados de mortalidad y se manifiestan como traumas en tejidos blandos, huesos, piel, alteraciones en el estado nutricional o trastornos toxicológicos. Recordemos que el buen rendimiento académico es el resultado de un conjunto de factores que coadyuvan para alcanzar el éxito escolar, y cuando el niño o la niña o el adolescente sufre violencia intrafamiliar, esta violencia trae consecuencias en las áreas antes mencionadas, afectando negativamente su rendimiento académico.